existía una llamada, alguien que convocaba a buscar una respuesta, algo que no me explicaba. Buscábamos fuera y no encontramos, no entendíamos cómo ya dentro tú estabas. Nos llamas a anunciar un mensaje a todos los pueblos, ser testigos de tu alegría. Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor. Testigo, Señor, anunciando tu amor. Testigo, Señor, de la alegría de la vocación, amando en radicalidad como tú. Alabado sea Jesucristo. Bienvenidos, estimados hermanos, a un nuevo programa de testigos, la alegría de la vocación del Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles. Les saluda el seminarista Kevin Vargas de la Arquidiócesis de San José y, como ustedes tuvieron la oportunidad de observar hace 2 semanas, miembro nuevo de esta comisión, presentador nuevo. Para mí es un enorme gusto, una enorme alegría poder compartir este espacio de la alegría de la vocación y pues tener a cada uno de ustedes que nos siguen por los distintos medios de comunicación, redes sociales, radio o televisión. De verdad que contar con su presencia para nosotros siempre es una enorme alegría, y recordarles de seguir invitando a más personas, ¿verdad? Para que llegue a más gente este programa, este espacio de la alegría de la vocación. Antes de presentar el tema que tenemos hoy, porque hoy tenemos un tema muy especial, y de presentarles también a nuestro invitado, les invito a ponernos en las manos del Señor diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por este espacio que nos has dado el día de hoy. Te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias por el don de la vida, por la salud, por la vocación, por habernos llamado a la santidad desde el momento de nuestro bautismo. Te pedimos que todo lo que vayamos a reflexionar, a hablar, a meditar en este espacio del día de hoy, sea para provecho espiritual de cada uno de nosotros. También le pedimos a la Virgen Santísima su protección, que ella nos ampare, que ella nos bendiga, que ella nos proteja y siempre nos acompañe en nuestro camino discipular. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estimados hermanos, hoy estamos jueves 12 de diciembre del año 2024 y recordar que cada 12 de diciembre celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América. Y precisamente les hemos querido traer pues hoy este tema, Nuestra Señora de Guadalupe, para poder profundizar, reflexionar sobre nuestra Madre Santísima, que siempre es una riqueza reflexionar sobre ella. Y les traemos un invitado muy especial. Ya le vamos a dar la oportunidad para que él se presente. Nada más contarles que él, este año estuvo en el último año de seminario, ya concluyó el proceso formativo acá en el seminario. Recordar que son 8 años de formación, ¿verdad? Y pues el invitado de hoy ya estaba en el último año, entonces le vamos a dar el espacio para que se presente, que nos diga su nombre, la parroquia donde es, la diócesis, ¿verdad? Y también un breve comentario de cómo ha sido esta experiencia de estar ya en el último año de la formación. Adelante, hermano. Muchas gracias, Kevin, y un saludo a todos los que se unen a este gran programa, y esencialmente hoy, 12 de diciembre, en la fiesta que nos une con la Santísima Virgen María, María de Guadalupe, y pues que nos unimos también con la República de México, que peregrina con tantos hombres y mujeres que se acercan a la sagrada imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Bueno, como lo decía Kevin, mi nombre es Julio Brenes Cotos, soy de la diócesis de Cartago, de la parroquia de Tierra Blanca, y de igual forma hace unos días salí del seminario, concluí ya la formación, o los 8 años de la formación, y pues una experiencia que sin duda, simple y sencillamente hay que ver el rostro y la misericordia de Dios, por lo menos en medio de nuestras vidas, ya en vacaciones y pues celebrando esta gran fiesta
pues nos unimos, sí, a contemplar el rostro de Cristo a la luz y por medio del camino de la Santísima Virgen María y esencialmente pues a seguir perseverando en medio de nuestro camino de santidad y de discipulado. Bueno, para iniciar ya propiamente con el tema, ¿verdad?, de Nuestra Señora de Guadalupe, vamos a leer un texto bíblico, que es precisamente el texto bíblico que se lee, ¿verdad?, el día de hoy de Nuestra Señora de Guadalupe, porque la palabra de Dios, hermanos, siempre tiene que ser la fuente, siempre tiene que ser el origen de cualquier reflexión, de cualquier meditación que nosotros tengamos, ¿verdad? La palabra de Dios no es nada más un añadido ahí a un tema o para que quede bonito, una decoración, no, tiene que ser la fuente, tiene que ser el origen. Entonces, me permito leerles el texto bíblico del día de hoy de Nuestra Señora de Guadalupe. Del Evangelio de Lucas. Entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Isabel, llena de Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. María dijo: Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu festeja a Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humillación de su esclava, y en adelante me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, su misericordia con sus fieles se extiende de generación en generación. Despliega la fuerza de su brazo, dispersa a los soberbios en sus planes, derriba del trono a los poderosos y eleva a los humildes, colma de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. Socorre a Israel su siervo, recordando la lealtad prometida a nuestros antepasados, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María se quedó con ella 3 meses y después volvió a casa. Bueno, después de haber escuchado este texto bíblico que obviamente nos evoca como centro a Jesucristo, pero hoy esencialmente tendríamos que ver el papel fundamental de la Santísima Virgen María. Tendría que dar un contexto porque obviamente nos referimos a este texto de Lucas ya después del misterio de la encarnación, del anuncio por medio del ángel a la Santísima Virgen María, y esencialmente María se pone en pie. Es uno de los elementos que yo quisiera rescatar y que incluso para nuestra propia vida cristiana podríamos tener en cuenta. El ponerse en pie, el levantarse. Esto debe nacer a través del encuentro con la persona de Jesucristo, a través del encuentro con Dios. Y esencialmente María no se quitó absolutamente ninguno de los aspectos que... Bueno, muy importante esta parte, ¿verdad?, de salir al encuentro, ¿verdad?, de Isabel. A propósito de ese texto bíblico que lo estaba leyendo ahora antes del programa, vi un comentario de Benedicto XVI, muy bonito. Él decía que en este texto se encuentran los 2 testamentos, ¿verdad? El Antiguo Testamento representado en Isabel, representado en Juan Bautista, y el Nuevo Testamento evidentemente representado en Jesucristo y en María. Claro. Y el Papa hablaba de esto, ¿verdad?, porque todos los anhelos, todas las esperanzas, ¿verdad?, mesiánicas que venían sí, desde el Antiguo Testamento, anunciadas por los profetas, en este texto se cumplen, porque es como un puente, digámoslo así, hablaba el Papa, como un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? No sé, ¿verdad?, tal vez alguna actitud de estos personajes, algún elemento, ¿verdad?, que pudieras compartirnos como para profundizar más en el texto. Claro, con esto que decías, ¿verdad?, que es la promesa hecha en el Antiguo Testamento que ya se cumple en la Santísima Virgen María por medio de la encarnación, y que María vive
con su fe, ¿verdad? Y la fe que tiene María la hace caminar profundamente, la hace ponerse en acción. Y es uno de los aspectos que yo quisiera destacar. La fe de María es una fe activa, ¿verdad? Que la hace ponerse en camino, no la hace quedarse en su lugar, poder decir, ya yo voy a traer el Salvador del mundo. No, más bien se pone en pie y se pone a servir. Y creo que es una de las actitudes cristianas que ustedes y yo podríamos asumir y que hoy la Santísima Virgen María nos enseña. Otro de los aspectos también es la disponibilidad, ¿verdad? María no duda, ¿verdad?, de dejar su comodidad y nos enseña a salir al encuentro del otro, especialmente con aquellos que más nos necesitan. Y Isabel necesitaba de María, necesitaba de alguien que le ayudara, y María fue la indicada. María fue presurosa a visitar a su prima Santa Isabel, a ayudarle. Pero aquí también tiene un aspecto necesario que podríamos decir, la alegría. Es otra de las actitudes que hoy, desde el texto bíblico, podríamos tomar en cuenta para nosotros. La verdadera alegría. Y María es portadora de alegría y esperanza. Cuando se encuentra Isabel y María, el vientre salta de gozo. Es decir, podríamos traerlo a nuestra realidad discipular, incluso cristiana, de decir, cuando nos encontramos con Jesús, nuestro corazón debe saltar de gozo, debe arder profundamente, y esencialmente es una de las actitudes que hoy están presentes. Por lo tanto, entonces, a través del cumplimiento de la promesa, el pueblo va experimentando esta alegría de la cual nosotros hoy, como verdaderos cristianos, la experimentamos. María como portadora de la alegría y la esperanza, esencialmente porque siempre nos va a llevar a Jesucristo. Bueno, de hecho, Julio, estos dos elementos, ¿verdad?, que usted nos acaba de explicar son muy importantes, ¿verdad? De hecho, el programa se llama La alegría de la vocación, ¿verdad? Testigos de la alegría de la vocación, porque esto que usted decía es muy cierto. Es decir, un cristiano no le puede faltar la alegría porque se ha encontrado con la persona de Jesucristo. De cierta manera, nos parecemos un poquito, ¿verdad?, ahora que leíamos el texto bíblico, a Santa Isabel y a Juan Bautista. Pero el texto hablaba de que la criatura, Juan Bautista, saltó de gozo, ¿verdad?, cuando se encontró no solamente con María, sino sobre todo con Jesucristo, que estaba en el vientre de María. Esto es muy importante, la parte de la alegría. Pero también usted nos hablaba de esta actitud de disponibilidad, ¿verdad? María, que recibió la anunciación del ángel, ¿verdad?, pero no se quedó en una actitud, digámoslo así, pasiva, sino que fue al servicio de su pariente Santa Isabel. Ahora que nos encontramos en el tiempo de Adviento, ¿verdad?, tal vez si nos pudieras explicar, ¿verdad?, o detallar un poquito más cómo nosotros durante este tiempo de Adviento, ¿verdad?, tiempo de preparación para la Navidad, podemos vivir esta actitud de servicio en acciones concretas, ¿verdad? Porque siempre se habla de que el cristiano está en servicio, ¿verdad? Pero siempre la Iglesia, a través del año litúrgico, nos ofrece también tiempos, ¿verdad? Y en el caso del tiempo que nos encontramos, el tiempo de Adviento, resulta muy importante para entrar en esta dinámica, para poder reflexionar. Claro, parte de este contexto tendríamos que hablar del tiempo de Adviento. Recordemos que el tiempo de Adviento tiene dos bloques esenciales. El primero es el escatológico, es decir, que pone nuestra mirada en lo eterno, en el cielo, y nuestra experiencia debe fundamentarse en eso. Y el segundo es el natalicio, es decir, recordamos la venida histórica de Jesucristo en medio de nuestra vida, en el cual nos regala el misterio de la salvación. Pero para poder decir que María hoy nos enseña a la disponibilidad y a vivir el servicio en medio del tiempo del Adviento, es que todo lo que hagamos, todo lo que decimos, todo nuestro servicio debe fundamentarse en el amor. Y esencialmente esto no puede quedarse en la realidad de este mundo, ¿verdad?, sino que lo que hagamos va a ser frutos que vamos a experimentar a lo eterno. Por eso no podríamos quitar el aspecto escatológico hoy que también la Santísima Virgen María nos regala. ¿Cómo nosotros salimos presurosos al servicio del otro para así ganar poco a poco
el reino de Dios, lo eterno. Y es lo que hemos venido celebrando en los últimos domingos del tiempo ordinario, que también se nos ha ido recordando por medio del amor, por medio de obras concretas, por medio del despojarse de las realidades de este mundo para poder seguir. Y esencialmente María se despoja de su realidad para servir profundamente al llamado de Dios, y el cual pues ella, como colaboradora en este plan salvífico, nos regala al Salvador y nos enseña cómo servir. Pero para servir implica salir de nuestra zona de confort, salir con prontitud, salir con un corazón que arda, que los demás puedan vernos a cada uno de nosotros como portadores y mensajeros de Jesucristo. Yo al inicio del programa, Julio y estimados hermanos, decía que la Virgen de Guadalupe es patrona de América, ¿verdad? Generalmente a veces asociamos esta advocación mariana con México, ¿verdad? Que ciertamente fue el país donde ella apareció, ¿verdad? En el monte Tepeyac, allá en el siglo, finales del siglo XVI, si no me equivoco. Pero ciertamente es patrona de América. Julio, si tuviéramos que decirle a los hermanos que nos siguen, ¿cuál es la importancia de esta vocación mariana de Nuestra Señora de Guadalupe para todos los americanos? Bueno, mira, Kevin, tendría que decirte con una realidad muy concreta y que yo he hecho experiencia. Obviamente, en medio de mi familia he crecido en una familia de fe, ¿verdad? He sido testigo de la fe, y esencialmente cuando mi abuela estuvo en vida, todos decían, cuando ella fallezca, muchos nos vamos a dispersar. Y esto quiere decir que cuando está la madre, ella nos mantiene unidos. Ojo, acá también hacemos experiencia cada 2 de agosto, ¿verdad? Y esencialmente porque es la patrona de nuestro país. Pero María, Nuestra Señora de Guadalupe, al ser la patrona de América Latina, la emperatriz de América, pues es la madre que nos une. Y aunque sí, tal vez algunos no hemos podido viajar a México como yo, tenía la oportunidad, pero se vino la pandemia y no pude ir. Bueno, algún día se dará otra vez la oportunidad, pero entonces esencialmente con una oración, con un gesto de servicio, con palabras concretas, nos une verdaderamente cada 12 de diciembre, un día como hoy, a poner nuestro corazón en el corazón de la Santísima Virgen María, pidiéndole primero por América Latina, por nuestras necesidades. Incluso me di la tarea en estos días de cuestionar a algunas personas, que habían tenido la oportunidad de ir a México y pues visitar la Basílica de Guadalupe. Y pues creo que la experiencia es única para cada uno de ellos. Hay historia de salvación, hay historias muy concretas, intenciones muy concretas que pues me impactaban, ¿verdad? Esencialmente cómo María, ellos al llevarle sus intenciones, tantas acciones de gracias, poniéndoselas a María para que se sean presentadas a Jesucristo, ella como fiel intercesora nuestra, para que Jesucristo nos ayude a seguir creciendo. Entonces, creo que es uno de los aspectos también, y que les ayudaba también a seguir caminando. Era la fortaleza, era parte de esta unión, era esperanza. Incluso tendría que decir hoy que María se convierte en la esperanza de muchos de los cristianos. Y tendría que decir muchos, y ojalá fuera de todos. A veces podríamos olvidarla. Pero bueno, es parte también de nuestro camino de conversión, de seguir profundizando, de seguir acercándonos en María, ella como portadora de esperanza, e incluso en los momentos de cruz, ella que estuvo también en la cruz con su Hijo Jesucristo, nos abrazó la cruz para seguir de pie ahí con su Hijo. Y es la enseñanza también para nosotros hoy, en medio de este tiempo de Adviento, un tiempo de esperanza, en medio de tanta tribulación, cómo nosotros deberíamos entonces aprender de ella para seguir asumiendo esta esperanza, la promesa que también fue María la que nos ayudó a traer al Salvador a este mundo. Viendo, Julio y hermanos,
un poquito la historia, ¿verdad?, de Nuestra Señora de Guadalupe. Hace unos años estaba viendo un video, ¿verdad? Era como un documental, ¿verdad? Y bueno, ciertamente la Virgen se aparece a San Juan Diego y él le lleva pues la tilma al obispo y ahí se hace el milagro, ¿verdad?, con la imagen. Bueno, aquí trajimos una imagencita que nos prestó un hermano seminarista. Pero decía este sacerdote que hablaba en el documental algo que usted acaba de decir muy bien, que fue cómo María pudo congregar a diferentes personas para llevarlos a Cristo, ¿verdad? Porque tenemos que recordar que en aquel periodo donde aparece la Virgen, el Tepeyac, un periodo colonial, ¿verdad? Habían indígenas, habían mestizos, habían españoles, ¿verdad? Y esta señora que se aparece con rasgos mestizos, ¿verdad?, con rasgos indígenas, de cierta manera provocó, ¿verdad?, que las personas pudieran acercarse a ella y congregó, digámoslo así, a todas las personas independientemente de su raza, independientemente de su estatus social o económico en aquella época, pero los convocó ¿para qué? Para llevarlos a Jesucristo. María siempre nos va a llevar a Jesús. Entonces me preguntaba ahora que usted nos hablaba esto. Ciertamente vivimos en un mundo muy distinto, ¿verdad?, al periodo colonial, pero también vivimos en una época donde se mezclan muchas culturas, ¿verdad? Hay muchas diferencias a nivel económico, a nivel social, ¿verdad? Y a veces nosotros como seres humanos nos dejamos llevar por los egoísmos, por las divisiones, ¿verdad? Hacemos acepción de personas y no nos basamos en el amor. ¿Qué nos tiene que decir este mensaje de Guadalupe para nosotros hoy? Es decir, ella que supo, digámoslo así, congregar a todas esas personas para llevarlas a Cristo. De hecho, decía también en el documental que hubo muchos bautismos masivos, muchas personas, hay un antes y un después, después de las apariciones, ¿verdad? Hay muchos bautismos y las personas se incorporaban a la iglesia, ¿verdad? Vemos cómo la Virgen acerca a Jesucristo, ¿verdad? Pero en un mundo como en el actual, ¿qué ejemplo nos da María para esto? Tendríamos que decir que María en un mundo actual, que sí, que se convierte en una mujer de esperanza, camino de esperanza, porque nos lleva a Cristo, pero esencialmente al celebrar hoy la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, tendríamos que decir que nos une como identidad cultural, ¿verdad? Ella porque nos muestra, sí, la luz del Evangelio, nos muestra a Jesucristo que se encarna en cada cultura, ¿verdad? Para darle esperanza, para darle consuelo, para darle alegría y ayudarles a cada uno a seguir adelante. Una lectura de los signos de los tiempos e iluminada a la luz del Evangelio, realizada, encaminada por medio de la Santísima Virgen María, es lo que nos debe ayudar a nosotros incluso a una verdadera vivencia de la conversión, ¿verdad? A respetar las culturas, a respetar cómo ellos también desde su fe pueden acercarse y sentirse abrazados por esta ternura de la Santísima Virgen María. Julio, usted nos hablaba ahora, ¿verdad? O hacía la comparación de su abuelita, ¿verdad? Que cuando ella faltara, ¿quién iba a congregar a las personas, ¿verdad? Ya hemos tocado el texto bíblico, ¿verdad? Que nos ha dado unas luces para profundizar en el tema. Hablamos un poquito de la historia, ¿verdad? Y qué significa para todos nosotros los americanos esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Pero ya que también es un programa vocacional, Testigo, la alegría de la vocación, quisiera que usted nos pudiera compartir qué ha significado la figura de María en su proceso vocacional. Ya usted este año salió del seminario. Fueron 8 años, ¿verdad? De un proceso de discernimiento, de un proceso de formación, ¿verdad? De discipulado para configurarse con Cristo. Pero en su experiencia personal, ¿qué ha significado, la figura de María en su proceso vocacional? Ve, Kevin, mira, creo que la Santísima Virgen María ha sido fundamento, por lo menos durante mis 8 años de formación, y creo que van a seguir siendo durante toda una vida de un ministerio. No podríamos entender el ministerio sacerdotal sin la Santísima Virgen María, obviamente. Y creo que para mí hacer experiencia de camino de santidad junto a la Virgen María
es verla primero como una verdadera discípula. Aún así, siendo la madre de Jesús, me ayudó a entender a mí que ella estuvo anuente, siempre escuchando las enseñanzas de su hijo. Y esto se convirtió para mí en una verdadera guía, en un verdadero camino. Y me recordaba que mi misión, por lo menos dentro de la experiencia vocacional, era hacer lo que hace María: llevar a todos hacia Jesucristo, llevar a todos al encuentro de la alegría, para que sí, nuestro corazón salte de gozo al encontrarnos con su Hijo Jesucristo. Eso te podría decir como primera instancia. También se convirtió en la experiencia, en la portadora, en refugio espiritual, pero también en camino de esperanza. Sabemos, y lo podría decir con toda libertad, que muchas veces por el corre y corre, que a veces un trabajo, que aquí, que allá, perdía uno un poquitito la esperanza. Y volver a ver el rostro de María era en sí volver a retomar las fuerzas para seguir caminando, seguir estando de pie en la cruz, cuando muchas veces apareció la cruz en medio del proceso vocacional. Y pues obviamente tendría que decirlo, que la inspiración en el servicio, y la vida vocacional, por lo menos a mí, es moverme, ponerme en camino, vivir el servicio y vivirlo con disponibilidad, como lo decía ahora al inicio, vivirlo con una verdadera alegría hacia el amor al prójimo. Ya para ir culminando, Julio, usted hablaba del tema de la cruz, ¿verdad? Ciertamente María es modelo discipular, ¿verdad? Pero ¿qué actitud concreta podemos rescatar de María, especialmente para aquellas personas que están afrontando alguna dificultad, ¿verdad? Y digo porque en este mes de diciembre, que es un mes, ¿verdad?, de muchas celebraciones, ¿verdad?, de muchas fiestas, hay muchas personas que en medio de todo eso llevan sus cruces, llevan su sufrimiento, ¿verdad? Y María experimentó este sufrimiento, ¿verdad?, al pie de la cruz en el Calvario. ¿Qué podría decirnos María a esas personas? ¿Qué actitud concreta podríamos imitar de ella, ¿verdad? ¿Cómo podemos aprender de ella, que usted decía que es una discípula, ¿verdad? Y que a pesar de las dificultades, a pesar de todas las adversidades, ella se mantuvo fiel a Cristo. Sí, Kevin, esencialmente tendríamos que decir que María, como modelo de esperanza, aún en medio de la cruz, fue porque ella permaneció firme. Y recordemos el texto de Juan, cuando Jesús le dice: he ahí a tu madre, y el discípulo la acoge. Esencialmente, entonces, para nosotros como cristianos tendríamos que acoger profundamente a la Santísima Virgen María, arraigarnos de ella, arraigarnos hacia ella, ¿verdad? Y también escuchar lo que ella también nos quiere decir, para seguir afrontando con esperanza el camino como cristianos y como discípulos. Aún en medio del dolor, cuando hemos perdido la esperanza, aún en medio de las tristezas, del sufrimiento que muchos pueden estar pasando hoy en día, María se convierte en un verdadero modelo para seguir de pie, pero para ello necesito acogerla. En el texto bíblico que escuchamos al inicio, María hace un cántico, y aún en medio de este cántico le damos gracias a Dios por la salvación. Pero la salvación implica, desde la madurez cristiana, también aceptar el sufrimiento con demasiada esperanza. Y esto es abrazar esencialmente la cruz. Recordemos que detrás de la cruz, sí, estará el dolor, que obviamente humanamente lo podríamos sentir. Pero detrás de ello hay una promesa de la resurrección, y Jesús resucitó, y es la promesa que nosotros también tenemos hoy. Una verdadera resurrección. Detrás de cada sufrimiento, de cada dolor, de cada tristeza, hay un elemento de resurrección del cual se renueva las fuerzas, y esa es nuestra esperanza. En algún momento se lo decía a la gente: la esperanza es como aquel obsequio que espera un niño cuando se porta bien. Cuando nosotros vivimos el servicio, abrazamos la cruz, esperamos en sí
cómo Dios nos va ayudando a ganar precisamente el cielo, el regalo que Él nos da. Pero también hoy, en medio de nuestra vida, uno de los grandes regalos que nos da la Santísima Virgen María, como protectora, como refugio, como fuente de unión. ¿Por qué no entonces, en medio de la esperanza, aquellas familias que tal vez están viviendo la desunión, vuelvan su mirada a la Virgen María para que les ayude a vivir esta unión? Incluso aquellos que están pasando por algún dolor, sufrimiento de la enfermedad, bueno, que abracen la cruz y permanezcan en pie, y si se les olvida, entonces que vuelvan a ver el rostro de la Santísima Virgen María. Y aún en medio de esto, proclamen la grandeza de Dios, porque la promesa es más grande que ese sufrimiento. Aún aquellos que están en medio de algún pecado, que, en fin, María les puede ayudar a levantarse, a ver esta realidad con esperanza. Bueno, estimados hermanos, de verdad que agradecerles a ustedes, ¿verdad?, la compañía que han tenido el día de hoy y siempre. Agradecerle también, pues, a usted, Julio, ¿verdad?, que ha venido a compartir este tema a Nuestra Señora de Guadalupe, y sobre todo la experiencia que usted ha tenido, ¿verdad?, en su proceso vocacional. Aquí no estamos hablando solamente de una teoría o un concepto, sino de esta madre que ha estado en su vida, que ha estado en su proceso. Finalmente, de verdad, saludar a todas las parroquias que tienen a María de Guadalupe como patrona, ¿verdad?, que en estos días han estado en la novena, claro, y que hoy, jueves 12 de diciembre, celebran la fiesta, ¿verdad? De verdad, un caluroso saludo a todas esas parroquias y a todas las personas que llevan el nombre de Guadalupe, ¿verdad? Tengo una prima, de hecho, allá en Paso Agres, en Turrubares, que se llama Guadalupe, mandarle un saludo, y a todas las personas, como digo, que llevan este nombre, que de verdad María pueda ser testimonio, pueda ser modelo para su camino discipular. Entonces, agradecerle, Julio, de verdad, este espacio, pedirles la oración por Julio, para que el Señor le siga moldeando, para que siga siendo discípulo y sea un buen pastor para su iglesia. Bien, hermanos, llegamos entonces al final de nuestro programa. Gracias por la compañía. Pedirles que siempre recen por todos y cada uno de nosotros, que inviten a más personas a ver el programa, que puedan compartirlo también por las redes sociales. Y bueno, nos vemos en una próxima edición de este programa, Testigos, la alegría de la vocación. Que Jesucristo nos ayude a seguir siendo discípulos suyos, y que María Santísima, en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, interceda por todos nosotros. Hasta luego. Existía una llamada, alguien que convocaba a buscar una respuesta, algo que no me explicaba. Buscábamos fuera y no encontramos, no entendíamos cómo ya dentro tú estabas. Nos llamas a anunciar un mensaje a todos los pueblos, ser testigos de tu alegría. Testigo, Señor, testigo fiel de tu amor, testigo, Señor, anunciando tu amor, testigo, Señor, de